Hermenéutica 2. Hoy nos corresponde seguir la temática del idioma. Esto es tan básico porque cuando entendemos esto, podemos no solo interpretar los idiomas bíblicos, sino cualquier otro idioma. Esto es básico. Vamos a tener la continuación de los verbos, adjetivos, adverbios y conjunciones. En Guatemala se usó mucho la palabra conjugación, pero la palabra correcta es conjunciones. Y esa es una pequeña recapitulación. Lo más importante sobre un verbo es entender su significado. Recuérdense que los verbos son los que se conjugan. Ahí es donde ha habido la equivocación. Conjugan no es lo mismo que conjugación, es conjunción. Entonces, como los sustantivos, hay 4 maneras de descubrir el significado de los verbos. Primero, examine el contexto local, o sea, la frase, el texto o el párrafo donde está el verbo. Luego, compare el versículo en varias traducciones. A veces la palabra cambia completamente cuando la leemos en otras traducciones, pero nos da el significado. Y lo que vamos a rescatar es el significado. También use un diccionario concordancia. Los diccionarios nos amplían una palabra. Por ejemplo, si usted busca la palabra Satanás en el diccionario se le amplía a tal punto de que usted entiende hasta el origen y las consecuencias de este personaje. Luego compare las referencias cruzadas y los pasajes paralelos. O sea, la comparación que dice de esta misma palabra en otras partes de la Biblia. ¿Qué dice de estas mismas palabras en el mismo pasaje o el mismo capítulo? Y compararlo. Esos son los pasajes paralelos. Vamos a esta parte que esta es bien importante y nos va a ser muy útil. Es el ejemplo. Primer ejemplo. Examine el significado del verbo aborrecer en Lucas 14:26. Siempre tengamos presente que hay palabras en la Biblia que en nuestro lenguaje tienen un significado, pero en el lenguaje bíblico no lo tienen. Y hay una situación, por ejemplo, hay palabras de la Biblia que no se les encontró una traducción. Entonces se trasladaron tal y como aparecía en el texto sagrado. Como por ejemplo, el Seol o Sheol. La verdad, esa es la palabra hebrea y no cambió. ¿Por qué? Porque no se halló una traducción para poder explicarlo en el castellano o en el español. Dijo Jesús, si alguno viene a mí y no aborrece, tome en cuenta eso, no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Nos parece, aquí es donde, no sé si ustedes se han dado cuenta que hay muchas personas que viven un evangelio tan lleno de odio, de rencor, de rechazo. De hecho, yo conozco una religión, yo le llamo religión porque no le puedo llamar hermanos, en donde les enseñaron a que si su papá o su mamá no son del mismo grupo, ni les hablen, porque ahí dice la Biblia que hay que aborrecerlos. Qué triste hallarnos con eso, ¿verdad? Pero ese es el problema de la ignorancia de la palabra. Al principio, Lucas 14:26 es difícil de entender. Jesús nos enseñó a amar a nuestros enemigos en Lucas 6:27, ¿se recuerdan? Seguramente Él quiere que amemos y honremos a nuestros padres. De hecho, uno de los mandamientos habla, honra a tu padre y a tu madre. Ahora, ¿qué es lo que estoy viendo aquí? Que estamos utilizando las referencias cruzadas. Que dice negativamente esto y que dice positivamente esto. Y estamos dándonos cuenta, a menos quiero que estén en esa expectativa, que realmente esa palabra
no es la misma de la que yo entiendo en mi español a lo que Jesús quiso decir. Una referencia paralela nos lleva a Mateo 10:37. Dice, el que ama padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Ya aquí Mateo 10:37 nos comienza a aclarar el asunto con ese verbo, porque aborrecer es un verbo. Y nos vamos a encontrar con problemas de verbos en la Biblia, porque en nuestro castellano tienen un significado, pero el espíritu o el mensaje del pasaje o texto que leímos nos parece dar otro. Entonces no puedo decir que Dios quiere que yo aborrezca a mi padre. Entonces Mateo viene y nos comienza a dar luz y dice, el que ama padre o madre más que a mí, o sea, no puede descartarse que debe haber un amor, pero nuestra relación con Cristo es importante tenerla claro, que tiene que ser sobre todo y sobre todos, ¿sí? Al menos ese es el evangelio de la Biblia. Un evangelio donde Cristo es primero. Yo creo que ustedes lo creen así. Ahora bien, nos sirve de aclaración comparar estos dos versículos. Entendemos que debemos de amar a Jesús más que a nadie. ¿Estamos claros en eso? Amén. Muy bien. Aún más que a nuestros padres. En Lucas 14:26, aborrecer significa amarlos menos. Qué interesante entender la Biblia como es, ¿verdad? Otro pasaje útil por otro autor en otro testamento es Génesis 29:31. Y dice, y vio Jehová que Lea era menospreciada. Vea eso, menospreciada, menos amada. Y le dio hijos, pero Raquel era estéril. Ahora, vea esto, ya en la Reina Valera actualizada. Y vio Jehová que Lea era aborrecida y abrió su matriz, pero Rachel o Raquel era estéril. Entonces, esta palabrita menospreciada no quiere decir que no era amada, sino que era menos amada. Por eso es que una de las cosas que a mí me enseñaron cuando yo entré al Instituto Bíblico fue a conocer palabras y significados. Tuve la bendición de que el que nos dio idioma, porque nos dieron idioma español en el Instituto Bíblico, era un maestro de la universidad, era una persona que nos desafió a ser autodidactas. ¿Qué es autodidactas? Persona que busca la manera de estar aprendiendo por sí mismo. No está esperando que le diga, mire, lee aquí. De hecho, yo cuando oía hablar del libro, ¿sabe? Una de mis hazañas siempre fue, yo comencé a ser pastor en una iglesia relativamente, no solo pequeña, sino muy pobre. Y yo me propuse que aunque me costara, aunque no comiera, cada vez que iba a estudiar, cada semana, iba a comprar un libro. Vieron que es difícil pasar toda una semana no pudiendo comer con tal de comprar un libro. Y me ayudó mucho. Hoy, después de todo ese tiempo, cuando veo a un pastor así, yo voy y le financio sus libros porque sé que a mí me costó y fue de verdad una gran hazaña. ¿Por qué les cuento esto? Porque el entender esto y el darle el valor que tiene nos hace tan efectivos. Cuando usted hable, yo le aseguro que cuando usted hable y hable con esta soltura, con esta tranquilidad y este conocimiento, no solo tendrá el respaldo del Espíritu Santo, sino la comprensión de la audiencia, la comprensión de la gente. Por ahí hemos estado sondeando a Pastora Celia, es completamente diferente de hace un par de años ahora.
en sus exposiciones. Y con Pastor Tomás hemos dialogado, no lo hemos juzgado, hemos dialogado. Entonces quiere decir que el estudio ayuda mucho. Y el otro día, no sé si fue hermana Abigail que estaba ministrando en un culto. Yo me detuve a escucharla y qué calidad. De hecho, a mí me bendijo mucho oírle. La verdad no oí todo, pero lo que oí fue una muestra de que sí podemos mejorar nuestra forma de comunicar la palabra. No se nos va a quedar todo, pero cuando usted comparte ese conocimiento, Gloria a Dios. lo recuerda. Si usted quiere que esto funcione, enséñeselo a alguien. Ah, mira, te voy a enseñar lo que me están enseñando y el impacto que tendrá. Porque cuando uno enseña, ¿sabe qué dicen los expertos en la didáctica? Cuando uno enseña, aprende 2 veces. Ahora, tenemos un segundo ejemplo. Compare traducciones de Mateo 5:48. Por ejemplo, la Nueva Versión Internacional dice, por lo tanto, sean perfectos, así como su Padre Celestial es perfecto. Qué interesante esa palabra perfecto. Oído en el vocablo nuestro de la iglesia, cuando alguien, cuando alguien se le acusa de algo, se le dice algo, muchos dicen, es que yo no soy perfecto. Pero vemos la Biblia aquí, nos dice, sean perfectos. Nos mete en un gran problema, ¿sí o no? Amén. Ahora bien, ¿qué quiere decir esto? El mensaje. En una palabra, lo que estoy diciendo es crezcan. Ustedes pertenecen al reino. Vivan como tales. Vivan su identidad creada en Dios. Vivan generosamente y con gracia hacia los demás de la manera que Dios vive para ustedes. Es un poco más largo, pero está dejándonos claro qué es lo que significa el versículo. Cuando tenemos eso, o sea, de la Biblia, una de las cosas que nos tenemos que proponer cada vez que la abrimos para leer, aprovecho, o para bendecir a otros con una reflexión, con una predicación, es tener claro el mensaje. Hay palabras que no debemos de usar cuando vamos a compartir la Biblia. Y una de ellas es, yo creo, yo me imagino que esto quiere decir esto. Esas palabras no las use si las ha usado. Sí, pastora Celia. Sí, una de las cosas que estoy comprendiendo de lo que usted nos está explicando, que hay palabras que como no las escudriñamos o no las comparamos con otras traducciones, nos pueden tender a confundir, ¿verdad? Como lo que usted nos explicó, ¿verdad? El que no aborrece a su padre, a su madre. Entonces, cuando no escudriñamos o no comparamos, o cómo podemos decir, pastor, o cuando no sabemos el verdadero significado, nos confundimos nosotros y podemos confundir al que nos está escuchando. Sí, exacto. Entonces lo que usted ahorita nos está enseñando en este momento es que las palabras que no entendamos o que se ven como lo que dice Mateo, usted dice que la nueva versión dice, por tanto sean perfectos, ¿verdad? Así como su Padre Celestial es perfecto. Entonces, muchas veces si no entendemos bien el mensaje, podemos empezar a decir que nosotros no podemos cometer errores o que Dios nos quiere perfectos y empezar a hacer muchas afirmaciones de lo que está fuera de la palabra. Exacto. Y ese Amén. es el cuidado que hay que tener. Por eso es que me gustan mucho las palabras que decía el muy reconocido teólogo Dwight L. Moody. Él decía, no te aflijas por todo lo de la Biblia que no entiendes. Aflígete por lo que entiendes y no estás practicando. Entonces, Dwight L. Moody, cuando ustedes quieran entender un poco nuestra teología pentecostal dispensacionalista, él es alguien al que hay que leer. Ahora bien,
el tiempo verbal. No sé si recuerdan que estudiamos en la escuela el tiempo verbal. Para entender un verbo, usted debe saber cuál es su tiempo, el tiempo al que se refiere. Los verbos hacen referencia a tiempos como pasado, presente y futuro. Por ejemplo, considere 1 Juan 3:6 en 3 traducciones. Tienen 3 traducciones, me imagino, ¿verdad? Yo les tengo aquí las 3, pero por si no las tienen, la reina de las Biblias, la Reina Valera, 1960. Vamos a ver el tiempo verbal en este pasaje. Todo aquel que permanece en él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto, ni le ha conocido. Cuando lo leemos así, tenemos, como estamos en los verbos, tenemos que ver cuántos verbos hay ahí y en qué tiempo. Hagamos ese ejercicio ahorita antes de ver las demás versiones. ¿Cuántos verbos mira ahí usted? Todo aquel que permanece en él no peca. Todo aquel 4, que peca no le ha visto, ni le ha conocido. verbo es 4 verbos, permanece, peca, visto y conocido. Así que no se le olvide que peca es un verbo. sí, permanece, pecar, y conocer. ¿Qué es lo que quiere que saquemos? Los verbos. Ver en qué tiempo están los verbos. Oh. Ay, Entonces, permanece. ese es un Peca. Están en presente, hay uno que está en pasado. conocido, pero los demás están en presente. Permanecer, pecar o visto también. Visto está en pasado. No, todo aquel que no le ha visto, visto está en futuro. Así va. Ay, no sé. Ajá. Y visto. Ni le ha conocido. Dice, todo aquel que permanece en él, estamos en el presente, no peca. Todo aquel que peca, no le ha visto, ni le ha conocido. No, visto está en presente. El verbo es ver. Visto. Ay, no sé. Pero si lo complementas con no le ha visto, está en presente. Pastor, sáquenos de duda. Ya nos hicimos. Cuando les voy a adelantar eso, cuando estudien los idiomas bíblicos. De hecho, no sé si alguna vez han tomado un libro donde les menciona el activo, el pasivo, se refiere a los verbos. Aquí hay verbos activos y verbos pasivos. La mayoría de los verbos activos son presentes o son pasados. Pero la mayoría de verbos activos son futuros. Ahora bien, todo aquel que permanece, ¿cuál es el verbo aquí? Permanecer. Permanece. Permanecer. Este es presente. Presente. Ajá. ¿Sí? Peca. Acuérdense que para a veces entender un verbo se le añade un verbo auxiliar. Para entender peca, porque peca lo tenemos en la primera oración y en la segunda. Entonces necesitamos el verbo auxiliar. Adjetivo. En este caso, añadimos este adjetivo, no peca. Entonces, a este se le llama presente infinitivo. ¿Por qué? Porque no está hablando realmente de algo que está sucediendo, pero está hablando de algo que puede estar sucediendo. Luego, el siguiente verbo es peca otra vez. Pero necesitamos utilizar el adjetivo. Todo aquel que peca.
¿Ese dónde está? ¿Pasado, presente o futuro? Presente, porque todo aquel que no peca le ha visto. Todo aquel que peca no le ha visto. Ese está en presente. Futuro, ¿no? Presente No, infinito. no, porque no dice el que ha pecado ni el que va a pecar. Dice todo aquel que no peca. Está en presente. Sí, es el mismo, solo que el significado es diferente. Primero el que peca, luego el que no peca, pero está en presente siempre. Luego está el siguiente verbo que es ¿Viste? es el siguiente verbo. Visto, ver. Exacto. Visto. No le ha visto. ¿Qué es? ¿Pasado, presente o futuro? Futuro, ¿Por qué? porque no le he visto. Qué gran explicación. Pastor, pero estoy participando, no lo he visto. O sea, Es presente, no lo ha visto presente, ni lo ha conocido. Con el auxiliar, ¿no? Con el has visto. Exacto. Entonces no es esa acción cosa auxiliar, presente. Presente. No lo ha visto, ni lo ha conocido. Todavía lo va a ver. Ha visto. No lo ha visto. Aquí dice no. No. Entonces usando este adjetivo auxiliar, es el A. El A. ha visto algo que sucedió Pero el auxiliar es Ok. Ha A. visto. o que va a suceder. Ha visto. Ha visto. Que vio. Ha visto. Pero no olvidemos la naturaleza o el mensaje de la declaración. No le ha visto. Ya comió uno. No. Vamos a los- Ya me confundí. ¿Por qué? No. Ahora, veamos, voy a seguir con otra versión. Es la NBI. Es dar más luz. Todo aquel que permanece en él no practica. Presente. No practica. Ese se le llama presente activo. Todo el que practica el pecado, practica el pecado. Es también Pues está en presente. presente. Está en presente los dos, pastor. Está en presente. Exacto. Los dos Está en presente los dos. están en Se basa en esta presente. traducción. Es presente. Ujú. ¿Qué traducción es, pastor? La NBI. Yo había dicho presente. Ya había dicho presente, dice hermano Emilio. Sí. Está bien. Ya. Y eso es lo que yo quiero, que ustedes logren practicar esto, porque eso de averiguar esos detalles ayuda porque le amplía a uno esa facilidad y esa habilidad. Entonces, como el punto es el verbo, el tiempo verbal y específicamente este verbo del pecado o de peca. Otra. Por eso, cualquiera que sea amigo de Jesucristo y quiera mantenerse unido en él, no puede seguir pecando. Pecando. Pero el que peca no conoce a Jesucristo ni lo entiende. Esta versión es bien bonita. Ahora, las versiones que hicieron ahorita en nosotros nos dejó claro el verbo. Aclararnos el verbo si era presente o futuro. Exacto. ¿Por qué? Porque podemos cometer algunos errores en cuanto a esos verbos. Por ejemplo, yo les voy a hacer una pregunta para probarlos. ¿Usted practica el pecado? No. No
no sé, ya no sé qué responder. No lo practicamos porque somos conocedores, pero no dejamos de pecar. No sé cómo. Esta palabrita es clave, la práctica. Ajá. Y me gusta la última versión porque él dice que cualquiera que sea amigo de Jesucristo y quiere mantenerse unido en él, no puede seguir pecando. Ujú. Es lo mismo que práctica, es lo mismo que no peca y nos ayuda a entender por qué, porque el verbo en pocas palabras está diciendo que una cosa es pecar ocasionalmente y otra cosa es estar de práctica, de hábito en el pecado, que eso es lo que hacen los hijos de ira que menciona Pablo a los Efesios. Tengo una duda. Dígame. Usted nos mandó a buscar muchas traducciones y las 4 que tengo, las 4 me dicen lo mismo. Las mismas ¿Por qué? palabras o Las el mismo mismas. mensaje. La misma palabra, el diario, las 4, bueno, las 4 que tengo. La vida plena, palabra clave. Solo esta no he leído. Todo aquel que permanece en él no cree que peca, no la ha visto y no la ha conocido. Bueno, aquí es donde voy a aclarar algo también. Puede ser que en eso también. Todo aquel que peca, no, todas las 4 tiene. Una cosa son Biblias de estudio y otra cosa son traducciones. Ay, chula. Decir como dijo la hermana, otro libro. Ay, Dios mío. Elio, hermano, Elio. Está bien, pastor. ¿Qué dice Vuelvo a, hermana Mari? vuelvo a regresar. Pati, habla pues, tan miseria. Perdón. Las versiones son lo que hablamos, ¿verdad? La Biblia de estudio tiene que ver con que Reina Valera están muchas Biblias de estudio. De Hay Jesucristo. cantidad. La LBI tiene su propia Biblia de estudio. No puede seguir pecando. El que peca. Entonces no el puede. detalle y lo importante aquí es conocer las versiones. Por ejemplo, ¿sabe qué yo he hecho? Tal vez le sirve a usted. Compro en las sociedades bíblicas, Biblias de diferentes versiones de las económicas, porque solo son para leerlas o para entender algo. Aquí valen 20 quetzales. ¿Cuáles son, pastor? La de diferente versión, ¿verdad? No de estudio, solo de versión. Sí. Está la NBI, la NTV, está la Biblia Lenguaje Actual, la Biblia para el Pueblo, está Con nueva versión internacional. la NBI, es una versión internacional. También está la Biblia de las Américas. La Biblia de las Américas ha sido muy usada en, ¿qué le digo yo? Desde que yo tengo memoria. Entonces, las Biblias de estudios ayudan. De hecho, yo tengo la Biblia cronológica. Esa Biblia viene en orden cronológico. Y es bonita porque usted lee tal y como sucedieron las cosas. Y no vienen así en orden, Génesis, Sexo, Levítico, sino en el orden de la historia. Es muy bonito. Entonces, yo compro de esas, de las económicas. Son muy buenas. Tengo mi Biblia católica también. No me vayan a malinterpretar. No, está bien, yo también la tengo. Es para consulta. Aquí en Ya le Guatemala entendí. valen 20 quetzales. Y las que vamos a comprar serían de, que no es que estemos menospreciando, pero no es como comprar una Biblia de estudio que pagamos hasta $100, sino que estas son solo para comparar traducciones. Exacto. Exacto. Pastor, en la Biblia que yo tengo, dijo 1 de Juan 3:16, ¿verdad? Primera de Juan 3:6. O 3:6. 3:6. Vamos a ver. Todo aquel que permanece en él no peca, todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Es igual. Dijo hermana Es Pati, igual. con razón, mira, es tan diferente las traducciones, están en el 36. Sí, dije, estaba en el 16. Ok. Sí.
Entonces, Pero al menos ya hablaste, Pastor. yo les recomendé Algo el otro tengo que día, decir. creo yo, el Nuevo Testamento en 4 versiones. 4 versiones, imagínense. Ese yo lo tengo, pastor. Ya lo compró, qué bueno. Sí, ya lo compré. Es una joya. Si lo hay, Es aquí en chiquito, Guatemala pero ya no existe. Te los cuento, aquí en Guatemala ya no existe. ya lo encontré yo, mire. Excelente. Ese les fue muy útil. Tienen las 4 versiones en el Sí. Nuevo Testamento. Quiero ver a Abigail, subilo. Quiero ver, hija. Yo creo que No le lo miro. la imagen ahí al grupo. Ah, vaya. Pastor, una pregunta. ¿Y hay alguna Bueno. versión de la Biblia que no es recomendable o cualquiera? Bien, hay algunas que no son recomendables. La Biblia Nuevo Mundo no es recomendable. Esa es una traducción que hicieron los testigos de Jehová. Y ellos cambiaron así a propósito algunos textos. Porque yo encontré unas Biblias aquí que nunca las había escuchado, como la del Jubileo. ¿La de él? Pues la Biblia del Jubileo, por ejemplo, este versículo, 1 Juan 3:16. La Biblia de raíces hebreas. Esas son peligrosas también. Las traducciones, mejor dicho. Mejor me quedo con la Valeria. No tenga miedo, porque una de las cosas que la Biblia dice es que estemos listos para presentar defensa, ¿verdad? Pero Todo el que permanece uno, en el no se pecado. uno con la frente en alto, conociendo su Biblia. Cuando puedan, consíganse los interlineales bíblicos. La mayoría de ellos trae el mensaje en el idioma bíblico hebreo y a la par la traducción. La traducción sin verbos y sin adjetivos. O sea, uno tiene que dándole el sentido. Por eso a eso se le llama las traducciones bíblicas. El mensaje para poder dejar claro. De hecho, cuando usted logra entender un interlineal bíblico, se da cuenta que hubieron palabras que fueron traducidas, que no estaban, pero fueron puestas. A eso se le llama, hay una operación de interpretación que se le llama inferir. Se tuvieron que inferir para darle sentido al pasaje. Por ejemplo, en algún momento ustedes van a encontrar algunos criticando la NBI, porque la NBI desapareció algunos textos aparentemente. El problema que tiene la cultura evangélica, y se lo voy a explicar, y voy a hacer así bien clarito, no quiero que se confundan, pero sí quiero que tengan este conocimiento. Realmente lo más importante de la Biblia es su todo, de pasta a pasta. Recuerden que los versículos y los párrafos, los títulos fueron agregados. Fueron buscando una manera de hacer como más amena y más ordenada la lectura. Pero originalmente los textos sagrados no traían versículos. No traían párrafos, no traían temas en cada capítulo. Entonces, ni capítulos, ¿verdad? No sé si alguna vez se habían oído esto y no quiero que se me asusten, porque mi propósito siempre es compartir todo lo que sé y cómo lo sé. Entonces, la NBI fue una traducción que hicieron más de 100 eruditos. No se llevó poco tiempo, se llevó mucho tiempo. Y ellos utilizaron los textos sagrados, se dividieron en 2 escuelas. Una conservaba el textos receptos y la otra el texto crítico. La Reina Valera viene del texto receptos, que era de la casa de Alejandría, que era de la digamos, más, que tenía más tiempo de estar trabajando. Pero el texto
fue un poquito más amplio porque se extendió a más familias. Las familias eran las que conservaban los textos antes, a tal punto de que se esperó mucho para que del texto crítico se lograra corroborar varias cosas que fueron inferidas de manera equivocada. Yo quiero que miren su Biblia, tomen su Biblia y busquen cualquier pasaje. En el capítulo que busquen, busquen una palabra encerrada en un paréntesis o un número, no del versículo. Van a encontrar en la mayoría de pasajes una palabra encerrada, una letra encerrada. Normalmente nosotros eso decimos, bueno, saber qué es y lo pasamos de largo. No sé si les ha pasado. Sí, por ejemplo, la mía tiene pequeñas letritas. Bueno. ¿Qué pasaje tiene en mano, hermana Marley? El primero es Juan 4:1. ¿En qué parte tiene esa letra? No sé si se refiere a esto. Por ejemplo, dice, amados, no creáis a todo espíritu. Tiene una coma y arribita de la coma tiene una U chiquititita. Muy bien. ¿Qué es lo que creen que significa eso? Los biblistas tienen que ser fieles a la verdad. Y cuando ponen algo ahí, significa que cuando ellos estudiaron el texto original, se encontraron que no estaba exactamente la palabra, sino que esa palabra ellos la infirieron. Nosotros no decimos agregar, porque agregar es quitarle la idea de que se usa una palabra para complementar. Como por ejemplo, ¿verdad? Estamos armando un rompecabezas, pero hay una pieza que tal vez no parece importante, pensemos de una esquina, pero no existió. Entonces tomamos la idea de la forma de la pieza, que buscamos un material y la ponemos ahí. No es en sí la pieza, pero es lo que va a representar la pieza, porque no tenemos la pieza original. Entonces, todas esas letras significa que el traductor, el copista, no encontró en el manuscrito, porque tal vez esa parte estaba rota, estaba borrada. Entonces dejó esa seña ahí, como quien dice, esta palabra es la que yo entendí como copista de en base al texto, de en base a la naturaleza del texto. Ya los asusté, ¿no? Entonces, cuando lee la Biblia, siempre va a encontrar alguna palabra, alguna letra. Y recuérdese que las traducciones han tratado de seguir el alfabeto griego. Si es el Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque se pone la letra que corresponde para poder decir esa palabra fue inferida. Esa palabra apréndasela. Inferir es cuando el copista sagrado tomó el mensaje del texto y usó la palabra más adecuada para complementarlo. ¿Cómo es la palabra? ¿Cómo es, pastor? Inferir. Copista, dijo pastor. Copa. ¿No? El corista, corlista. El copista o el traductor sagrado. Copista. Los Copista es traductor. ¿Saben? Tal vez haciendo un poquito más largo esto, el detalle era que el copista era el que conservaba los manuscritos, ya que no había tinta ni pluma, no había lapicero, no había papel. Entonces, los pergaminos se borraban. Eran hechos el papiro es una planta que se crecía a la orilla de los ríos. Entonces esa planta la abrían, la secaban y con golpe la unían una con otra manera de hacer un lienzo. Pero y usaban una especie de
de tinta vegetal que la sacaban de una planta, pero con el tiempo se borraba. En algunos casos, los pergaminos, de hecho, los cueros, que eran otra forma donde escribieron, muchas veces eran comidos por los roedores. Entonces, le borraban unas palabras. Entonces, los copistas tenían que tener ese cuidado y dejaban claro, dejando esas señas. Pensémoslo así, que usted va a encontrar en todas las Biblias. ¿Cómo qué seña puedo ver en Salmo 1, pastor? Porque todavía no estoy muy clara, permítame. Usted va a encontrar una letra en un paréntesis o números en un paréntesis. Pero no sé si es por la Biblia que tengo, pero es que no lo miro en Salmos 1. El Salmo 1. Sí, dice, bienaventurado el varón que no anduvo. No en lo va a consejo. hallar en todos los capítulos, pero sí en todos los libros. Sí lo puedo hallar en todos los libros, pero no en todos los capítulos. Sí, Ya, así como en Salmos capítulo 1 y versículo 13, dice, se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo, pero antes de la palabra diciendo tiene una A pequeñita arriba de la D. Ahí está. Eso y echemos de nosotros Inferir. esfuerzo. Eso se llama inferir, Inferir. que significa el copista o el traductor sagrado era el que se quedaba con los manuscritos. Que significa que él buscó porque esa palabra no estaba en el manuscrito y en base a la oración que venía leyendo, él añadía esa palabra. Eso es inferir. Entonces él buscó la palabra más adecuada para completar el mensaje de ese pasaje. Mami, ya me quito esto, ya se come. ¿Me quito? Estoy claro. Yo no sé si alguna vez habían oído al respecto. No. No. Eso es ¿Se dan cuenta? A partir de ahorita, a buscar palabras inferidas. ¿Y cómo se busca eso, pastor? ¿Perdón? ¿Cómo? No entiendo cómo puedo buscarla. Cuando usted la lea, ponga el asunto a la letra y ahí usted, bueno, esta palabra fue inferida para darle sentido al mensaje. Cuando Dios les permita, cómprense un Antiguo Testamento en hebreo. Y es interesante cuando uno yo les puedo asegurar, es una experiencia, para mí ha sido maravillosa cuando yo veo en el griego y veo que el griego, hablando del Nuevo Testamento, me arroja una idea más profunda. ¿Por qué? Porque en el lenguaje original de la Biblia yo estoy entendiendo más claro lo que mi traducción dice. Entonces, por eso es que a mí me ha encantado. Hasta el día de hoy, yo no digo que sé mucho, yo sé un poquito, pero me ha encantado la idea siempre ir a los originales. Existen. Aquí en Guatemala son muy carísimos, pero creo que ahí ustedes los pueden conseguir. Los interlineales. Los interlineales le traen la Biblia en el lenguaje original y le traen una traducción literal. ¿Qué es una traducción literal? Que le desgaja el mensaje tal y como aparece. De hecho, en hebreo Lineales. se lee de derecha a izquierda. No tiene sentido de izquierda a derecha. En hebreo se lee de derecha a izquierda. Entonces, cuando puedan, Dios les dé una bendición para comenzar. Y yo compré 2, pastor, pero viene, bueno, le encargué a pastora Celia una vez unas Biblias, yo no sé si serán estas, pero vienen el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento. Ajá, pero está en el original. Separado. Hebreo-español. Sí. Esos son muy buenos.
Son muy buenos. Pati ya las tiene. Ese es un buen comienzo. Por eso me va a tener que regalar uno. Vaya, pa. Ay, qué bueno está esto. ¿Estamos bien con lo que les acabo de compartir? Ujú. Bueno, vamos a ir ya casi terminando. Pero pensemos en esto. En el griego, siguiendo este pasaje de 1 Juan 3:6, en el griego este verbo muestra una acción presente que continúa, presente activo. 1 Juan 3:6 no significa que los creyentes nunca han pecado. Juan escribió que todos nosotros hemos pecado en el pasado. No ha pecado, dice que es mentiroso. Asimismo, Juan ve que algunos, especialmente niños en la fe, podrían pecar en el futuro. Juan nos alienta a todos cuando escribe que nuestros pecados son perdonados cuando los confesamos y caminamos en luz. Sí. O sea, qué bonito cuando entendemos solo un verbo. No, nunca olvide a Martín Lutero. ¿Cuál fue el verbo que Martín Lutero dio la Biblia? Au. Es el de justificado. Arrepentirse. Ay, ya ves. Lo he escrito yo. Arrepentirse. Ese verbo le cambió la vida. Ahora, tercer ejemplo. ¿La gente puede arrepentirse y creer después de morir? ¿Cómo? ¿La gente puede arrepentirse y creer después de morir? Yo no entiendo bien la pregunta. Que si la gente puede arrepentirse y creer y después de morir. Sí. ¿Sí? Que después de muerto la persona puede arrepentirse. No, ya no. Yo digo que sí, pero no le sirve de nada de todas maneras. La Buena gente que se ha observación, muerto. Manuel. Buena observación. Veamos primero de Pedro 4:6. O sea que sí se pueden arrepentir, pero eso ya no le va a contar. Va a contar todo lo que hicimos en vida. Ahí va. Me gusta que sean buenos defensores de las verdades bíblicas. Pedro 4:6. Porque por esto también ha sido predicado el evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. ¿Cómo me explica Creo primera Pedro Creo 4:6? que eso se trata, pastor, de que, bueno, yo me considero que yo andaba muerta en delitos y pecados, pero cuando vine a Cristo, yo pude nacer de nuevo, ¿verdad? Y conocer la palabra. No sé si de eso se trata. Correcto. Mana Pati nos deja sorprendidos. Sí, es que de eso se trata. Muertos espiritualmente. Estaba muerto en delito Muy y en bien. pecado. Pero vea esto. Y de la manera que está establecido a los hombres que mueran una sola vez y después de esto, el juicio. Eso lo hemos dicho y lo hemos predicado, ¿verdad? Ahora, aquí están los adjetivos, palabras que califican o describen a los sustantivos y pronombres. Los adjetivos son palabras que hacen más claro el significado de un sustantivo o de un pronombre. Recuerdan que nosotros casi siempre estamos usando adjetivos. Casi siempre los añadimos a nuestra forma de expresarnos. Imagínense que no habláramos con adjetivos. Casa. Voy. Hambre. ¿Qué adjetivo le añadirían ustedes para que tenga sentido esto que dije? Tengo hambre. Tengo hambre. Casa, voy, hambre. Tengo hambre, tengo casa. Espérame que ya voy.
Me voy a casa porque tengo hambre. Exacto. Wow, mana papi. Esas palabritas que añadimos se llaman adjetivos. Démosle un aplauso a Pati. Vaya, mana Pati. Ay, Qué bueno. qué bueno. Ahora, en los ejemplos que siguen, el sustantivo está escrito en negrillas y el adjetivo está subrayado. Note cómo los adjetivos le dan más información sobre el sustantivo que describe. Ponga el asunto a esto. Somos sacerdotes. Sacerdotes. ¿Cuál es el adjetivo? Somos sacerdotes. Somos No, ahí no dice somos. Sacerdotes es el Porque es adjetivo. lo que somos. cero estar, no. Sacerdotes. Somos, no. Es un- Somos sacerdotes. Son palabras que hacen más claro el significado, un sustantivo. Somos. Ahí dice somos. 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 Dice somos. ¿Cuál es el adjetivo ahí? Somos. Somos sacerdotes. Somos. sacerdotes. Porque Sacerdotes. sacerdote es el adjetivo. No. No. Vamos a probar con otro. Los ejemplos. La mujer. La samaritana. mujer samaritana. ¿Cuál La es mujer. el adjetivo ahí? La mujer. Pero está diciendo que el adjetivo son palabras que califican o describen a los sustantivos y pronombres. Entonces, samaritana es un pronombre, ¿no? La es No. el adjetivo. Pienso que es Son samaritana. palabras que hacen más claro el significado del La mujer, sustantivo del sí. pronombre. Somos y la mujer. Si está escrito en negrillas y este adjetivo está subrayado, no sé cómo. Le dan más información sobre el sustantivo que describe. Wow. Recuerda que hablamos de los sustantivos. Sí. Y ahorita estamos buscando cómo se relaciona el adjetivo con los sustantivos. Ujú. El adjetivo le ejemplo, da sentido. Si pastor, decimos sacerdotes, estamos siendo demasiado generales. No Sí. tenemos el adjetivo, que es somos, lo que le da sentido. Entonces, Exacto. si decimos samaritana, no le damos lo que es el adjetivo porque nos hace falta la mujer. Exacto. Ahí va, ya Somos vamos a entrar. la mujer. Ujú. Ya ven que sí pueden. Entonces, ok. Entonces, Entonces, el adjetivo son las palabras que hacen más clara el significado del sustantivo. Correcto. Sí. Samaritana viene siendo sustantivo. Porque recuerde que un adjetivo es una persona, un lugar o cosa a la que se le Ujú. que se menciona, a la que es parte de la oración. Entonces, la mujer es un adjetivo, Exacto. que es lo que le está dando sentido al sustantivo. Ahí voy. Exacto. 100 puntos. Ay. Pati, ya me gané el café con... La siguiente. quesadilla, pastor. Y mi amor, que tengo hambre. Santo. Ay, Ahora sí se tamales. santo. Ya voy para allá, pues. Yo tomando los 7. Ah, no, yo tomando los 7 panes. Yo y tomando los tomando. 7 panes. tiene Yo cara de tomando. café con pan. Y Sí, tomando tiene los hambre, pastora. Bueno, que mi pastor nos tiene mucha paciencia. y nosotros. tomando Los 7 panes. y tomando. Pienso que es los 7. Sí, tienen que ser los 7. Más, Porque más- podemos decir y tomando panes o podemos decir, no podemos, podemos decir y tomando panes. Entonces le tenemos, Mire, digo mi pastor, que darle el adjetivo. Los pero vean algo importante aquí. En esta oración, panes. si decimos
y tomando. No hay ni adjetivo, Ajá. no hay ni sustantivo. ¿Por qué? Y tomando panes y tomando. Porque es sí. una acción completa. ¿Qué está tomando? Y tomando. Sí. Y como el énfasis está en los panes, eso lo que le dio sentido a este texto. Porque si decimos panes, es muy general. Pero para que tenga sentido se le agrega todo un adjetivo de varias oraciones, de varias palabras, perdón. Tomando los panes. Tomando los 7. Los 7 Se panes. vuelve todo eso en un adjetivo calificativo, ¿verdad? Sí, En las oraciones. las oraciones, amén. Sí. De estas Biblias tienen que comprar. Wow. Espéreme, Espérese, pastor, humildemente, espérese, que quiero tomar la pantalla bien ahí. Ay, Espéreme, pastor, que lo voy a tomar una foto. Espéreme, pastor, no me lo vaya a quitar de ahí. Ya. Humilde, mi pastor es humilde. No, hombre, si el pastor no fuera humilde, olvídate. la Biblia de las Américas. Más Biblias, hermana Mari. Esas son traducciones, esas no son de estudio, ¿verdad? 8, 9, Son 10. traducciones. 3. Hay una de Muy bien, ya estudio, aprendí. la Biblia de Charles Stanley, la Biblia a principio. La Charles está en... Uno de mis ¿Cuál es la que tengo? queridos predicadores. La latinoamericana. Esta la necesitan leer ustedes. Ahorita aquí en Guatemala se está terminando de traducir al quechí, al sutuil y parte al quiché. Pero más que Aparte no leemos la Valera. el Nuevo Testamento. Bueno, con esa motivación terminamos hoy. Compren Biblia. Pastor, a ver, démele una ojeada ahí a su librera y queremos ver ahí, por favor, para que la Marlene dice que cuando ella a veces le pega más la inspiración de comprar libros, dice. Pues yo no tengo muchos libros, me faltan bastantes. Ve Dios mío. el otro perfil que tengo ahí. ¿Le viste, Marlene? Un ojito, hermana Marlene, ahí. Estos son los que A están. la pata. Mire, pastor, dígales algo porque es que no sé ni qué decir yo. No es que se te inspira más cuando miras a nuestro pastor Eli con todo. Me dijiste a mí, cuando el pastor me enseña y su librera, me voy a inspirar a comprar yo más. Ah, de veras. Porque en la de nosotros nos inspira, va, Pati. Ah, pues, pastor, enséñanos ahí su librera, pastor. ¿No se la Es que acabo de nos enseñar? enseña. ¿Se la No, acabo de no enseñar? salió. Sí, en el otro perfil que tengo acá. No, pero no lo vi. Oh. Es Voy a con el... enseñarles. Donde dice analista, Exacto. pero no salió. Ahorita. Sí. Pero está como... Vaya mal. Esa es una biblioteca. Esta es. ¡Wow! Dios mío. Ay, Padre Santo. Unos poquitos que tengo ahí. ¡Wow! Dios. Y estos que estoy leyendo ahorita. ¿Todos esos está viendo? Sí, Ya. los que estoy Pégate. leyendo No, durante esa temporada los tengo aquí. Y por aquí tengo guardados los que me esperan para leer. ¡Wow, Dios! Pastor, y dígame algo. ¿Cómo hace para que se le quede tanta letrecita? Porque a mí cuesta que se me quede. Te voy a leyendo. dar una clave bien sencilla. Sencilla. No lean para memorizar, lean para aprender, para disfrutar. Ujú. Disfruten la lectura. Por eso es que no se castiguen leyendo. Vayan leyendo, pero algo. Yo siempre he dicho, de hecho yo mantengo, creo que les enseñé el otro día, ¿verdad? Mantengo de estos aquí. Algo que me llamó la atención, los subrayo.
Y después cuando reviso el libro, digo yo, qué interesante esto. Qué concepto Amén. bueno esto. Y así, cuando uno se da cuenta, porque uno no tiene que leer para memorizar, tiene que leer para enriquecer su conocimiento. Uno cree que no se le queda, pero cuando uno comienza a conversar, cuando uno comienza a oír temas, algo le hace clic. ¿Esto dónde lo leí? ¿Dónde lo aprendí? A veces uno ni recuerda dónde, pero la información ya quedó ahí. Por ejemplo, yo estuve estudiando Quito de leyes hace algunos años aquí en una institución en Guatemala porque he querido ayudar a la gente de escasos recursos para casarse. Entonces, para que no gasten en porque aquí cobran caro los abogados. Y hace tal vez 1 o 2 días estábamos viendo una película con mi familia y era un asunto de jueces. Y comencé yo a explicar con bastante soltura varias cosas y me decía mi hija, ¿y tú cómo sabes eso? Y me puse a pensar, yo sentí que a mí no se me quedó nada cuando estudié eso, pero cuando el conocimiento fue necesario o cuando se activó ese recuerdo, tenía información. Porque les soy sincero, me costó, porque tenía que bajar de aquí, del puerto de San José para la capital, estamos hablando de más de 125 kilómetros. Todas las semanas, un día, ir y venir, ir y venir. Entonces yo llegaba cansado porque había que estar a las 8 de la mañana. Y aquí para llegar a Guatemala, a la capital, a las 8, 9, hay que salir a las 3 de la mañana. Yo llegaba casi que a dormirme. Pero le eché ganas. A veces me paraba para oír al expositor, pero sí se le queda a uno. Pero disfruten la lectura. No se castiguen. Yo no soy amigo en cuanto a la Biblia, de esas lecturas castigadas de la Biblia en un año. Yo ya he leído la Biblia y muchísimas veces, pero he aprendido a disfrutar mejor. A veces en un versículo me quedo yo y le busco. Y me prometí a mí mismo que cada vez que yo tomara un libro para mi devocional personal, de ese libro no iba a predicar hasta después que lo haya terminado, porque yo necesito alimentarme. Entonces he aprendido muchas cosas en ese sistema, pero cuando yo siento, se acabó el libro. Y luego pues lo tomo y lo deposito allá. De hecho, hace poco vendí unos libros, les cuento, míos, que por años los tuve. Porque llegué a la conclusión que ya no los necesitaba y ayudé a un hermano proveyéndoselos casi que regalados, ¿verdad? Entonces, sí pueden. Ya tenemos libros gratis cuando vayamos a Guatemala. Si me visita, yo le voy a regalar un buen libro. Lucha. Ay, como que no duda que lo voy a visitar. ¡Santo! No, cuando venga a Guatemala, pastora, tiene que venir a predicar aquí. Usted me hacía sudar antes, imagínese ahora, Dios guarde.